¿Alguna vez has sentido que todo está en su contra? Que a pesar de que hacemos lo correcto, las cosas salen mal. Seguramente no es el único. Y de hecho la palabra de Dios nos muestra el caso de un joven llamado José, que también pasó un proceso muy duro, que a pesar de hacer bien las cosas, no había buenos resultados. Su historia nos enseña que cuando nosotros confiamos en Dios, lo que parece injusto puede llegar a tener un propósito. Así que hoy vamos a la Biblia para conocer profundamente la historia de José. José era el hijo número 11 de Jacob y el primero de Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Recordemos que Jacob tenía dos mujeres, pero Raquel era la que él amaba. Desde su nacimiento, José ocupó un lugar especial en el corazón de su padre. Jacob lo veía distinto, lo amaba, lo cuidaba, y ese amor le llevó a que un día él le regalara una túnica de colores, una prenda que lo distinguía del resto de sus hermanos. Para lo que Jacob fue un gesto de amor, para sus hermanos fue una herida en el orgullo. Hay que entender también qué pasó después con José. José tenía sueños, y no eran sueños comunes, eran sueños proféticos. En el primer sueño, él veía gavillas de trigo, una de ellas, la suya, hervida, mientras las de sus hermanos se postraban y se inclinaban ante la de él. En otro sueño profético, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban a sus pies. José lo contó con inocencia a sus hermanos, pero lo que para él fue inocente o interesante, para sus hermanos nuevamente fue una herida en el orgullo. Ya no solo lo envidiaban, ahora le odiaban. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban lejos de casa. Cuando le vieron venir, planearon deshacerse de él. De hecho, ellos dijeron, ahí viene el soñador. Algunos querían matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, los convenció de no derramar su sangre, ya que eran familia. En lugar de eso, lo arrojaron en un pozo vacío bajo el sol del desierto. Mientras José pedía ayuda, ellos se sentaron a comer. Poco después, vieron pasar una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto, y ahí decidieron vender a su propio hermano como esclavo. Pasó de ser familia a ser un esclavo, de estar junto a ellos, alejarse por completo de él. 20 piezas de plata, ese fue el precio del hijo favorito. José llegó a Egipto, un lugar extraño, con una lengua extraña y con costumbres que él no conocía y que incluso ante él podían ser pecaminosas. Fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón. Y aunque todo parecía perdido, José seguía confiando en su Dios. De hecho, la palabra dice que Jehová estaba con él. Interesante que a pesar de los momentos difíciles, Dios nunca le dejaba. Y también dice que todo lo que él hacía, Dios se lo prosperaba. Potifar vio algo diferente en José y lo puso a cargo de toda su casa. Pero cuando parecía que las cosas mejoraban, una nueva prueba lo esperaba. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó, prefirió huir antes que pecar contra su Dios. De hecho, la palabra muestra que él no quiso pecar ante su Dios teniendo la oportunidad de enfrente. Ella herida en su orgullo, lo acusó falsamente y José fue enviado a la cárcel. Una vez en prisión, José pudo haberse rendido, pero una vez más decidió ser fiel a su Dios. Aún tras los barrotes, servía, ayudaba e incluso interpretaba sueños. Recordemos que Dios le había dado este don de interpretar sueños. Un día, dos hombres del faraón, más exactamente el copero y el panadero, fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y José, guiado por Dios, los interpretó. El copero recuperó su puesto tal como José le había dicho. José le pidió, recuérdame cuando estés ante faraón. Pero el copero le olvidó. Pasaron 2 años de silencio, esperando quizás una respuesta o una ayuda de Dios. Hasta que un día, el faraón soñó algo que nadie podía interpretar. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas y 7 machitas. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Le sacaron de la prisión, lo arreglaron y lo trajeron ante Faraón. José escuchó el sueño y dijo con humildad, no está en mí interpretar los sueños. Dios es quien será quien dé respuesta a Faraón. Dios le reveló su significado. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. Faraón, al ver esto, entendió que no había hombre en la tierra de Egipto que tuviera el favor de Dios. Así que pasó de ser un esclavo hebreo a convertirse en gobernador de Egipto, segundo después de Faraón. El muchacho del pozo, ahora un hombre que salvaba naciones del hambre. Años después, cuando sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento, no le reconocieron. Recordemos que la tierra había caído en grande hambruna. Sus hermanos fueron a la tierra de Egipto a buscar alimento para no perecer. Pero José sí les reconoció a ellos. Y en lugar de venganza, eligió perdonar. Les dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de muchos, entre ellos sus hermanos quienes le odiaban y su padre quien pensaba que estaba mal. Esa frase resume su historia. Un hombre que parecía que lo había perdido todo, que había sido traicionado por aquellos que normalmente no pensamos que nos van a traicionar, nuestra familia.
Un hombre que pasó por pruebas muy difíciles sin siquiera merecerlo. Un hombre que a pesar de querer hacer bien las cosas, tenía todo en su contra. Pero hay que destacar que este hombre, estando en esa condición, nunca dejó de creer en Dios. Y hay que entender que en los momentos más difíciles, si estamos asidos de la mano de Dios, Él nos ayudará. Aunque el ser humano o aquellos que más confiamos nos quieran lastimar, Dios transformará esas pruebas en ganancia. Dios transformará ese mal en un propósito que servirá para ayudar aún a aquellos que nos quieren hacer daño. Ahora que vimos un breve resumen de la vida de José, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué fue lo que llevó a José a no desmoronarse ante las adversidades? José pasó por todo tipo de pruebas, ya lo vimos. Fue rechazado por su familia, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en la cárcel, pero nunca perdió su fe. ¿Cómo logró mantenerse firme cuando todo se derrumbaba? La respuesta está en quién decidió confiar. José entendió que no podía controlar las circunstancias, que no podía controlar las actitudes de sus hermanos, que no podía controlar las actitudes de Potifar y que no podía encontrar consuelo en las cosas materiales o de este mundo. Entendió que había un Dios que lo fortalecía. Entendió que sí podía decidir su actitud ante estas circunstancias. En la casa de Potifar, cuando fue tratado como un siervo, eligió servir con excelencia. En la cárcel, cuando todo parecía perdido, eligió seguir confiando en su Dios. Y es interesante que en cada lugar donde estuvo, la Biblia repite una frase muy significativa y muy poderosa. Jehová estaba con José. Eso significa que José nunca caminó solo, que su fuerza no venía de él, sino de la presencia de Dios que tenía en su vida. Venía de ese Dios en el cual él había aprendido a confiar. Ese Dios que se había metido con él en el pozo, ese Dios que se había metido con él en la cárcel y ese Dios que estaba con él ahora cuando estaba reinando en Egipto. José no dejó que la amargura le ganara, no buscó vengarse contra sus hermanos, no se victimizó, antes vio el lado positivo de esta situación. Entendió que Dios transforma las cosas malas en cosas positivas. Decidió ser fiel, incluso cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo. Esa fidelidad fue clave, porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece ir mal y aún así nosotros decidimos creer. Dios le mostró los sueños a José, le mostró el fin de ellos. Le mostró cuando sus hermanos se postraban ante él, pero nunca le mostró el proceso. Lo interesante aquí es que Dios estará con nosotros en ese proceso para que cumplamos el propósito que Él ha puesto para nosotros. El proceso no será fácil muchas veces, pero hay un Dios que estará dispuesto a ayudarnos en cada una de las circunstancias del proceso. Y por eso no se desmoronó José, porque su esperanza no estaba puesta en los hombres ni en las circunstancias, sino en un Dios que nunca falla, en un Dios que es fiel, que cuando todo parece perdido, Él siempre encuentra una solución, que cuando todo parece que no va bien, Él transforma ese mal en bien. Seguramente Dios no tenía planeado para José que sus hermanos le vendieran, pero cuando vio que José pasó por esta situación, Él decidió ayudarle, Él decidió cumplir el propósito que Él tenía con José. Pero esto nos lleva a una nueva pregunta y es, ¿qué puedo aprender yo de la vida de José? ¿Cómo puedo yo aplicar aquellas cosas que ya vi en la vida de este joven? La vida de José nos enseña que, aunque no podamos entender lo que Dios está haciendo, siempre podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien, para cumplir ese propósito que Él ya trazó con nosotros. José vivió rechazo, traición, injusticia y soledad. Seguramente hubieron momentos muy difíciles para él, donde en la cárcel tenía frío y no había quien lo ayudara, en donde sentía soledad, en donde sentía amargura para la injusticia, pero nunca perdió su esperanza, nunca perdió la esperanza en un Dios que es real y que es vivo. Y usted y yo podemos aprender a hacer lo mismo. Lo primero que podemos entender es que Dios sigue siendo fiel. Aun cuando el camino parece oscuro, Él es fiel. En los momentos donde José no entendía nada, Dios seguía trabajando en silencio. El salmista escribe en el Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa fue una verdad que sostuvo a José y que nos puede sostener a nosotros. Dios no prometió un camino sin dolor. Dios no prometió un camino sin espinos. Él sí prometió que estaría con nosotros en medio de cada prueba. La segunda enseñanza que usted y yo podemos aprender es que Dios usa las pruebas para fortalecer nuestro carácter o para cumplir los propósitos que hay en nosotros.
En Egipto, José aprendió a servir, a esperar y a perdonar. Lo que parecía una pérdida era una preparación de su carácter. Antes de que él recibiera el reinado de Egipto, Dios le estaba formando. Pablo expresa así en Romanos capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cada dificultad que enfrentamos hoy puede ser el taller donde Dios está moldeando nuestra fe. La tercera enseñanza es que el secreto de la fortaleza está en confiar en Dios, no en tratar de controlar yo todo al mismo tiempo. José no podía cambiar sus circunstancias, pero sí podía mantener su fe en Dios. Por eso, cuando todo se derrumbaba, José no se quejó, sino que confió. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz fue la que guardó a José en el pozo, en la cárcel, y también puede guardarnos a nosotros a entender que hay circunstancias que no controlamos, pero sí controlamos en quién confiar. La cuarta enseñanza es que nada puede detener los planes de Dios que hay para nuestras vidas. Los hermanos de José intentaron apagar su destino, pero no se puede destruir lo que Dios ha decidido levantar. Pablo lo afirma con poder en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también añade en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fuerza que tuvo José, no la de un hombre perfecto, sino la de un corazón que siempre confió en Dios. Así que si usted y yo estamos en una etapa difícil el día de hoy, recordemos que José nos enseña que el pozo no es nuestro final, que la cárcel no es nuestro destino y que el silencio de Dios no significa ausencia, es preparación. Porque como dice el Salmo capítulo 37, versículo 5, encomendemos a Dios nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. José confió y Dios hizo. Nosotros somos los únicos que podemos obstaculizar el propósito de Dios. Cuando vea momentos difíciles, no reniegue contra Dios, sino confíe en Dios. Cuando vea pruebas que parecen no superar, no confíe en sus fuerzas, confíe en un Dios que es capaz de calmar las tempestades.